Hola amigos de Tomando un Café con Ana, bienvenidos a un nuevo video académico, el primer video académico del 2021 y estoy sumamente feliz porque estamos iniciando este año con academia y con esa intención de compartir y de apoyarnos entre todos para entender mejor la carrera de Derecho. Y como siempre les digo, pues suscríbanse al canal, están cordialmente invitados a suscribirse y formar parte de la familia de Tomando un Café con Ana y compartan el video para que podamos llegar a más personas. Quienes nos siguen desde el año pasado se recordarán que concluimos en Derecho Civil el segundo libro, que es el de los bienes de la propiedad y demás derechos reales, así que iniciaremos enero con el tercer libro, que es la sucesión hereditaria, de forma que ustedes puedan llevar ordenado su estudio. Y para no volver esto tan largo, vamos a dar inicio. Procedemos con una definición. ¿En qué consiste la sucesión hereditaria? Consiste en el conjunto de derechos, bienes y obligaciones que transmite una persona a otra después de su muerte por voluntad o disposición de la ley. En este sentido vamos a encontrar sistemas en la sucesión hereditaria. Está el sistema romano, donde dice que existen dos sucesiones, la intestada y la testamentaria. Y encontramos el sistema germano, en el que se indica que existen diferentes sucesiones, no solo la intestada y testamentaria, sino también se da la contractual, en la cual pues se da a través de un contrato, que en nuestra legislación eso está prohibido, y la forzosa, que más parece limitar la testamentaria, porque nos establece que algunos sujetos, por el parentesco que manejan, están obligados, tienen el derecho, y el testador en este caso estaría obligado a heredarlos como tal. Yo les estoy dando unos pincelazos, pero en cualquier libro de derecho donde se desarrolla el tema de la sucesión hereditaria, seguramente encontrarán a profundidad el tema de los sistemas. Y como es de entenderse, en Guatemala se aplica el sistema romano. ¿Cuáles son las características del sistema romano en la sucesión hereditaria? Primero, solo existen dos sucesiones, la intestada y la testamentaria. Les he dejado ahí el fundamento, todo es del Código Civil, para que ustedes tomen nota y realicen ahí en su código la respectiva anotación. La segunda característica es que la testamentaria prevalece ante la intestada. La tercera es que ambas son compatibles. Y la cuarta, se toma la posesión de la herencia desde la muerte del causante, aunque el heredero lo desconozca. Y aquí, para que en el artículo 918 coloquen la anotación, la primera vez que se hace mención de esta característica es en el apartado de posesión en el segundo libro, en el artículo 641, que seguramente ustedes se recordarán que se hizo mención en su respectivo momento. Ahora, si se toma posesión desde la muerte del causante, aunque el heredero lo desconozca, ¿qué pasa si el heredero renuncia? El 641 nos indicaba que se toma como que nunca hubiese tomado posesión de la misma. Las clases de sucesión, aunque a este punto yo creo que ya están muy claras, está la testamentaria, que se da a través del testamento, vaya su redundancia, y la intestada, que se da por disposición de la ley. Y si ustedes la quieren definir, se pueden ir a la definición general y cambiar. Imaginemos que vamos a dar una definición de sucesión testamentaria. Sería el conjunto de derechos, bienes y obligaciones que transmite una persona a otra después de su muerte por voluntad. ¿Ven? Ahí queda. Y si fuese la intestada, sería igual. Conjunto de derechos, bienes y obligaciones que transmite una persona a otra después de su muerte por disposición de la ley. Pero además de clases, también existen formas. Y las formas son a título universal y a título particular. Pero estas tienen sus diferencias. Cuando hablamos de a título universal, es aquella persona que hereda de forma absoluta o bien una parte proporcional de la misma. Este incluye bienes, derechos y obligaciones y se le conoce como herencia, y al sujeto que lo adquiere se le denomina heredero. Y aquí está la característica que tiene el beneficio de inventario. Como incluye las obligaciones, el heredero solo responde por las deudas y cargas de la herencia hasta donde alcanzan los bienes del causante. Pero a título particular cambia.
Se transmite solamente un bien o un derecho determinado. Se le conoce como legado y al sujeto que lo adquiere se le denomina legatario. Y aquí vamos a agotar el apartado de legados en el Código Civil. ¿Cuándo los legatarios son considerados como herederos? Bueno, cuando toda la herencia se distribuye en legados. Imaginen que todos los bienes se distribuyen en legados, entonces a los legatarios se les considera herederos y tienen que responder o cumplir las obligaciones como tal. Es una excepción a la regla. Y también en el apartado de legado se habla sobre algunas formas en las que se puede dar un legado. Yo les mencioné 5. Primero, un bien en especie, que se da por condición, que la única condición es que esté en dominio del testador. También un bien indeterminado, la elección va a corresponder al que está obligado a pagarlo. La pensión o renta vitalicia comienza a correr desde el día de la muerte del testador. La de crédito, en la cual se establece que los créditos o deudas subsisten a la muerte del testador, y la remuneratoria, que se observan las reglas sobre donaciones. En el quinto libro, que es acerca, ya en la segunda parte, que es en los contratos en particular, se habla sobre las donaciones entre vivos y se hace mención que esta puede ser gratuita, onerosa o remuneratoria. Y una peculiaridad de la remuneratoria es que esta no se puede revocar. Las formas de aceptación de un legado puede ser expresa, nosotros lo solicitamos o nosotros nos presentamos para que se nos lo brinde, o tácita, se nos entrega y lo aceptamos como tal. Si el legado estuviera grabado, el legatario pues va a recibir al momento de tomar el legado también el gravamen. Si el legado consiste en dinero, habiendo pasado un año desde la muerte del causante, y el legado no se ha entregado al legatario, se empieza a agregar al mismo intereses. El derecho de acrecer no solo en los legados, sino en la parte del testamento como tal, se establece que tiene que disponerlo el testador. Es el testador quien va a decidir si se aplica el derecho de acrecer. Mientras que en la sucesión intestada, y lo veremos en su momento, por disposición de la ley sí se aplica. Y está la figura doctrinaria de la cuarta falsidia. Imagínense que el testador nombra a un heredero instituido, pero curiosamente se le olvida y reparte todos sus bienes en legados. ¿Qué pasa en este asunto? No se puede dejar al heredero sin nada, entonces todos los legatarios tienen que dar una cuarta parte de lo que recibieron al heredero instituido. Y bueno, ya habiendo agotado el tema de los legados, vamos a hablar sobre de qué dispone cada heredero. Y aquí vamos a encontrar dos diferencias. Está en la parte de los bienes relictos, que son los derechos, bienes y obligaciones. O sea, aquí estamos hablando de absolutamente todo. Y la masa hereditaria, que es ya habiendo cumplido con las obligaciones y habiendo pagado las deudas. Entonces, ¿de qué dispone cada heredero? De la masa hereditaria. Y un asunto interesante es que el artículo 1106 nos establece que los gastos de la última enfermedad, los funerales y de luto se deducen de la masa hereditaria, no de los bienes relictos, solo para que tomen nota. Y por supuesto también existen las incapacidades para heredar. ¿Quiénes no pueden heredar? Aquí se puede dar en dos vías, por indignidad o por testamento. Por indignidad, el Código Civil nos brinda una serie de causas. Yo les voy a leer algunas. Primero dice el haber sido condenado por haber dado, mandado o intentado dar muerte a la persona cuya sucesión se trate, o bien a su cónyuge, padres, hijos, hermanos de ella. También el heredero mayor de edad, sabiendo de la muerte violenta del autor de la sucesión y no lo denunciara en el plazo de un mes si ésta no se hubiese procedido de oficio. De igual forma, el padre o la madre que abandonó a sus hijos menores de edad o los corrompió, no importando la edad. Quien con dolo o coacción obliga al testador a hacer testamento, cambiarlo o revocarlo. Quien impida que una persona realice un testamento o lo suplantare, ocultare o alterare.
y también quien ejerza violencia contra el notario o los testigos para impedir que se otorgue el testamento. Cuando estas causas no aplican, cuando el causante así lo dispone en su testamento posterior a los hechos, o sea, ya lo sabe, pero aún así lo sigue nombrando herederos. Y la acción por indignidad tiene el plazo se puede aplicar dentro de los 2 años desde que se tomó posesión, o sea, hay tiempo. Y están las que se dan por testamento. Aquí encontramos a los ministros de culto, al menos que sean parientes del testador, médicos y cirujanos que atendieron la última enfermedad del testador, al menos que sean parientes de este último, tutor, protutor y parientes, mientras puse o de no haberse autorizado la rendición de cuentas, un error en redacción, o sea, todavía no se ha autorizado o no se ha evaluado la rendición de cuentas que han dado, al menos que sean parientes del testador, el notario, sus parientes o los testigos y las instituciones extranjeras independientes de su finalidad. Y ya para ir concluyendo esta primera parte, vamos a hablar acerca de la representación hereditaria. La representación hereditaria maneja 2 figuras. O bien, en la sucesión se pueden dar 2 figuras propiamente. Quien hereda por cabeza, que es el que hereda como un derecho propio, o quien hereda por estirpe, que es un derecho por representación. Entonces la pregunta aquí es, ¿cuándo surge la representación? Surge la representación cuando una persona renuncia, encuadra en las causas de indignidad o bien falleció antes que el causante. Es importante que haya fallecido antes que el causante. En este sentido, hereda la parte que le corresponde sus representantes hereditarios. ¿Quiénes son? Bueno, en línea recta sus descendientes y en línea colateral los hijos de los hermanos. ¿Cómo así? Aquí viene el ejemplo. Imaginen que, vamos a hacer un ejemplo práctico. Imaginen que yo fallezco en este momento. Años después fallece mi madre, no dejó testamento, entonces cae todo en sucesión intestada. En este sentido, como yo fallecí antes, supongamos que yo ya hubiese tenido hijos, mis hijos heredarían la parte que a mí me corresponde. Esto es en línea recta. Bueno, el mismo ejemplo ahora en línea colateral. Imaginemos que mi mamá realizó un testamento, porque una peculiaridad es que la representación hereditaria aplica en los testamentos solo cuando sean parientes del testador, obviamente. Bueno, en este sentido, vamos a darlo de esta forma. Mi mamá fallece, pero se encuentra un testamento que ella elaboró y en el testamento se nombra como heredera a una hermana, solo que su hermana pues había fallecido antes que mi mamá falleciera. Obviamente cuando ella otorgó el testamento, su hermana todavía vivía, pero la hermana falleció antes que ella. Entonces al momento de estar el testamento, como se nombró a ella heredera, solo se puede en línea colateral que hereden los hijos de su hermana. Quiere decir que si mi mamá hubiese heredado en su testamento a cualquier otro pariente colateral, no se aplica la representación hereditaria. Solo en el caso de que ella heredó a una hermana, pero su hermana había fallecido antes y entonces heredan en su representación los hijos de esta. Entonces, en colateral, solo los hijos de los hermanos aplican la representación hereditaria. Espero no haberlos confundido, intenté darles un ejemplo práctico. Pero tenemos algunas preguntas. ¿Qué pasa si el heredero fallece después del causante? El mismo ejemplo. Fallece mi madre y yo fallezco tiempo después. En este sentido, como yo fallecí después, es a mí, o sea, hay que heredar, vaya la redundancia, al que murió. A mí me tienen que heredar a mí y luego mis hijos tienen que iniciar la sucesión de lo que a mí me correspondió. Ahora, ¿qué pasa si el causante y heredero mueren al mismo tiempo?
Y aquí curiosamente nos vamos a ir al artículo 3, donde se habla de la conmoriencia, en el cual se establece que cuando dos personas fallecen al mismo tiempo, en este sentido, pues fallecen siendo parientes, no hay transmisión de derechos. No se puede alegar transmisión de derechos. Y bueno, espero que de verdad este video les haya servido para poder repasar un poco. Recuerden que son pincelazos, el contenido yo lo tomo de los libros que tengo a mi mano y que seguramente ustedes también tienen en sus casas. Tomo mucho también del Código Civil, entonces es cuestión de que ustedes al momento de ver el video tomen su Código Civil, vayan subrayando los artículos. Eso no quiere decir que los artículos que yo no les mencioné no los vayan a leer, porque también son importantes. Se me pudo haber pasado a mí alguno que fuera necesario. Y vamos a continuar porque seguramente la próxima semana, sí, yo creo que sí voy a continuar con civil. Vamos a desarrollar la sucesión testamentaria y si nos da tiempo la intestada, y nos quedan todavía temas pendientes. El tema de sucesión hereditaria, para estudiarlo es fácil, porque si ustedes ya lo estudian una vez, ya la próxima en una hora repasan todo, pero cuando se trata de explicarlo, pues sí lleva tiempo. Entonces recuerden compartir el video para que podamos llegar a más personas.